Bueno, vamos a seguir con el sistema reproductor y vamos a ver las etapas que siguen, que sería la fecundación, el embarazo y el parto. Vamos a mirar esta simulación más lo que está en el cuadernillo. Con estas dos fuentes van a completar la tarea que les voy a enviar. Bueno, vamos a mirar, voy a leerles esta simulación. Empezamos con la fecundación. ¿Qué es la fecundación? Es la unión de un óvulo de la mujer con el espermatozoide del hombre y comprende 3 etapas. La aproximación de gametos, que es el óvulo y el espermatozoide, la unión del óvulo y del espermatozoide, que forman la primera célula del ser humano, que se llama cigoto. Vamos a ver entonces. Primero, la aproximación de los gametos. Recuerden que acá tenemos los ovarios, esta es la trompa de falopio, este es el útero y esta es la pared interna del útero llamado endometrio. Bueno, ustedes saben que una vez por mes la mujer ovula, los ovarios forman óvulos, que es el gameto femenino. Bien, y por acá van a entrar los espermatozoides. Entonces empezamos. Tras una relación sexual de los 300 millones de espermatozoides que contienen el semen, solo ascenderán unos 300.000 desde el útero hasta las trompas de falopio. Atraídos químicamente, solo unos 100 espermatozoides llegarán al óvulo y solo uno lo fecundará. Bueno, acá tenemos el óvulo, una vez por mes que la mujer ovula, y llegan nada más que 100, llegan nada más que 100 espermatozoides de los 300 millones que hay en el semen, llegan nada más que 100 y entra solamente un espermatozoide. Va a fecundarlo solamente un espermatozoide. Bueno, esa es la aproximación de los gametos. Ahora vamos a la unión. El espermatozoide, uno solo, rompe con las enzimas del acrosoma, las capas y protectoras del óvulo e introduce su núcleo que se fusiona con el del óvulo para formar la primer célula diploide del nuevo organismo, el cigoto. Entonces, un solo espermatozoide va a entrar y van a unirse los núcleos donde está el material genético y se va a formar la primer célula del ser humano que se llama cigoto. Tras la fusión de los núcleos, la membrana del óvulo fecundado impedirá la entrada de nuevos espermatozoides y el cigoto, que es la primera célula, va a comenzar a dividirse. Entonces, una tercera etapa es la división del cigoto. Todavía están las trompas de falopio. O sea que la primera célula de nuestro cuerpo se forman las trompas de falopio. Recuerden que es el único lugar donde se produce la fecundación. Y ahora viene la división del cigoto. El cigoto, la primera célula, se divide numerosas veces para llegar a ser una masa de células que se llama la mórula, que a su vez se desplaza desde las trompas de falopio hacia el útero. Es decir, a medida que el cigoto va yendo hacia el útero, donde ahí se va a desarrollar el embrión y el feto, se va dividiendo y esto tarda una semana. Entonces se produce la fecundación y tarda una semana en llegar al útero. Vamos a ver cómo es la división del cigoto. Bueno, ahí se va a dividir en 2 células, ¿ves? 2, después 4, 8 y así. Se va a formar un montón de células, ¿no? Y va a llegar, esto se llama mórula,
Esto es una foto de la mórula de varias células. Ya no es una célula, ya son varias células, ¿no? Donde se va a ir hacia el útero. El periodo fértil coincide, bueno, con la ovulación, y puesto que la vida de los espermatozoides es mayor que la del óvulo, recuerden que los espermatozoides duran 5 días, hasta 5 días en el aparato reproductor femenino, y el óvulo dura nada más que 24 horas, un día. Los días fértiles comprenden desde 3 días antes y 3 días después de la ovulación. Bueno, entonces, aproximación de los gametos, se une el óvulo con el espermatozoides, y después se forma la primera célula llamada cigoto, que se empieza a dividir 2, 4, 8, 16 y así sucesivamente, y mientras se va dividiendo va bajando al útero y se llama mórula. Bien, ya está el periodo de fecundación realizado. Dura entonces una semanita hasta que llega al útero. ¿Qué pasa en lo que se llama ya embarazo? El embarazo comprende todo el proceso que lleva a formar un nuevo organismo dentro de la madre y tiene varias etapas. La primera etapa se llama anidación, y después tenemos el primer trimestre, segundo y tercer trimestre. O sea, 9 meses de desarrollo, que se dividen en trimestres. ¿Qué es la anidación? A ver, atención con la palabra anidación. Está también en el apunte. En el apunte, en vez de nidación, le dicen, se llama implantación. Se llama implantación en vez de nidación. Así que ojo, porque cuando les preguntan implantación o nidación, ¿qué es? Bien. Cuando llega al útero, la mórula se ha transformado en una estructura llamada blastocisto. Esto no importa el blastocisto. Que se fija, esto es importante, al endometrio, que se acuerdan que el endometrio es la capa interna del útero, en un proceso llamado nidación o implantación. Recuerda que en el apunte está como implantación. Nidación viene de la palabra de nido, como un nido, ¿no? Dando comienzo al embarazo. Fíjense que el embarazo, ¿cuándo comienza? No comienza en la trompa de falopio, comienza cuando recién llega al endometrio, y ahí se produce la nidación. Bien, esta es la mórula, la estructura, y esta es la foto real de la mórula que se va a anidar, que después vamos a ver qué es la anidación o la implantación en el endometrio. Bueno, el blastocisto se desarrolla y dará lugar a una estructura nueva. Cuando se anida, se forma el embrión. Entonces, en el momento de la anidación, en el momento en que llega al endometrio y se anida, ahí pasa embrión. De cigoto, mórula, embrión, ¿no? Y tiene las formaciones, tenemos el blastocisto, está formado por el embrión, que es el organismo, el bebé, digamos. Es la parte donde se inicia el desarrollo de un nuevo organismo, el embrión. Después está el amnios, que forma una cavidad que envuelve el embrión y que se llama líquido protector, líquido amniótico. Esto también va a estar en el apunte, que es el líquido amniótico. Protege al bebé de los golpes, etc. Y después también aquí se forma la placenta, que es la zona de contacto que permite el intercambio de sustancias entre la madre y el embrión. Pero voy a preguntar para qué sirve la placenta, quedando conectados ambos por el cordón umbilical. La madre cede nutrientes y oxígeno, y el embrión pasa el dióxido de carbono y sustancias de excreción. Bueno, vamos al primer trimestre. Inicialmente se produce un rápido crecimiento de las células que conducen a la formación de tejidos y órganos internos. Bueno, esto del primero, segundo, tercer trimestre está bien escrito en el apunte, pero ahora vamos a leer igual. En la cuarta semana, el corazón empieza a latir y se distingue la cabeza, pesa 1 gramo, ya está unido a la madre por la placenta.
Recuerden que la placenta es la parte que la mamá le entrega nutrientes y oxígeno. Acá está la placenta, le entrega nutrientes. Está la placenta, este es el cordón umbilical. Entonces la mamá le da oxígeno y nutrientes que pasa por el cordón umbilical y el bebé envía los elementos tóxicos como el dióxido de carbono y los elementos de excreción hacia afuera. Acá no lo dice, pero 40 semanas es para que se desarrolle total. El embarazo dura 40 semanas, dividido en 3 trimestres, 40 semanas. Bueno, ¿cuándo aparece el corazón? A la 4ª semana, empieza a latir y se distingue la cabeza. Ven ahí, la cabeza y el corazón. Y esto pesa 1 gramo. A la 4ª semana de la fecundación. A la 8ª semana dice que se distinguen las extremidades y los ojos. Y a partir de ese momento se llama feto. ¿Sí? Bueno. Seguimos. ¿Qué sucede todo en el primer trimestre? La mujer embarazada suele presentar náuseas, cambios de humor y modificaciones en el sentido del olfato y el gusto. Evolución del tamaño del feto en este trimestre, primer trimestre, recuerden, ¿no? Pasaron 7 semanas de la anidación. A las 8 semanas dejó de ser embrión y pasa a ser feto, se llama feto. Y va a ser feto hasta que nazca. Bien, y ahí va creciendo. Bien, vamos al segundo trimestre. En el segundo trimestre el feto, ya es feto, mueve brazos y piernas, ha crecido, pesa 600 gramos. Su cuerpo está recubierto por un vello fino llamado lanugo. ¿Ven? Acá tenemos el feto, acá tenemos la placenta, el cordón umbilical. Recuerden que la placenta es la parte de la mamá que le va a dar nutrientes y oxígeno. El bebé no respira por la nariz. Esto es líquido amniótico que lo sirve de protección. El bebé respira por el cordón umbilical, recibe oxígeno y elimina el dióxido de carbono por el cordón umbilical. ¿De acuerdo? Bien. Bueno. Y ahí es en el segundo trimestre es donde es posible ver el sexo del bebé. ¿Qué más pasa en el segundo trimestre? Al finalizar el 6º mes, el feto mide 30 centímetros, pesa 1 kilo y ya el vientre de la mamá se nota, aumenta también las mamas y en este trimestre se observa la siguiente evolución. Bueno, esto está más completo en el apunte. Tercer trimestre, ya estamos en el tercer trimestre. Ya está bastante grande, ¿ven? Ha madurado todos los órganos y el feto presenta ya un gran tamaño. Un proceso de gran importancia en el feto es la maduración de los pulmones. Recuerden que todavía no está respirando por la nariz, sino respira por el cordón umbilical. A la semana 37, recuerden que van a nacer en la semana 40. El nuevo organismo ya pesa 2,5 kilos. Después dice, el feto oprime los órganos abdominales de la madre, desplazando a diversos órganos internos de su posición natural. Bien, y ahora, entonces, la fecundación que ocurre en las trompas de falopio, el embarazo que es cuando el cigoto, la mórula llega al endometrio y ahí se anida, y ahí empiezan las 40 semanas o 3 trimestres. Y después viene el parto. Vamos a ver el parto. Es el proceso de expulsión del nuevo organismo por parte de la madre una vez finalizado el embarazo, ¿no? Y consta de 3 partes. Dilatación, expulsión y alumbramiento es cuando ya nace. Ya es bebé, ahí es bebé. Hasta ahora era feto. Bueno, ¿qué es dilatación? Las paredes del útero se contraen rítmicamente, empujando el feto hacia el exterior, a la vez que el cuello del útero se dilata. Bueno, la dilatación es la dilatación del cuello uterino. Dilatación del cuello uterino. Y ustedes ya saben dónde está.
La bolsa amniótica, que es el líquido que rodea al bebé, se rompe, liberando su líquido, hecho llamado rotura de aguas, que a veces aparece en las películas, ¿no? Bien, entonces dilatación. Después tenemos expulsión. Las concentraciones se vuelven más fuertes y empujan al feto hacia el exterior, a la vez que se llega a la máxima dilatación del cuello del útero. Una vez asomada la cabeza, el bebé no, tiene que nacer por la cabeza, no tiene que nacer por las piernas o por las nalgas, nace por la cabeza. Unas pocas contracciones provocan entonces la salida total y ya tenemos el alumbramiento, que comprende la salida total del bebé. Después se corta el cordón umbilical, ¿no?, que une todavía el feto a la madre, y después que tiene que salir la placenta. Tiene que salir porque si queda dentro de la mamá, la placenta, se produce infección y puede producir entonces la muerte de la mamá. Bueno, estas son las partes que vamos a ver. Entonces, ya ven esta simulación más lo que está en el apunte para hacer la tarea. ¿Mm?